A partir del domingo estamos preparándonos, ¿verdad?, para recordar, para conmemorar con gratitud este día hermoso y maravilloso. El hermano Alejandro el domingo estaba compartiendo con nosotros un pasaje de Isaías capítulo 9. Y vamos a poner en las manos de Dios nuestro mensaje de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, bendito seas, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradezco por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde en tu nombre. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos que el día de hoy me acompañan aquí, y también te agradezco por los que están desde sus hogares viendo esta transmisión, este mensaje en tu honor, Señor. Por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra y ayúdanos a entenderla, Señor. Te lo suplicamos, todopoderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el domingo estábamos recordando esta profecía de Isaías en el capítulo 9, a donde Isaías deja saber al pueblo algo que va a suceder en el futuro, unos 2800 años después de que él da esta profecía aproximadamente. Y el Señor dice a través de Isaías: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El día de ayer estuvimos platicando respecto de una de las perspectivas del Evangelio a través de Mateo, y vimos que este soberano, este rey, se nos presenta humanamente hablando, desde la perspectiva humana a través de Mateo, y se nos da una tabla genealógica que encontramos en el capítulo 1, empezando en el versículo 1. No voy a leer los 17 versículos, solamente algunos. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Cuando llegamos al versículo 6, e Isaí, padre del rey David. Después, avanzando en esta genealogía, llegando al versículo 16, nos dice la Escritura: y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Entonces, aquí se nos presenta, humanamente hablando, a el Señor Jesucristo con todos los derechos legales para ser el rey de Israel. Este rey que, de acuerdo con Dios y dicho a través de las palabras que dejó saber a Isaías, que extenderá su soberanía y su paz, no tendrán fin, y gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Muy bien, todo esto es la profecía, una parte cumplida y otra parte por cumplirse. Y como les comentaba, la perspectiva del Evangelio por los ojos de Mateo es una perspectiva un poquito más terrenal del Evangelio, un poquito más humana. Pero nosotros tenemos otra presentación del Evangelio, y les comenté en nuestra sesión anterior que solamente hay un Evangelio. ¿De acuerdo? No hay 4 evangelios, hay uno, visto desde 4 perspectivas diferentes. Recordemos que Pablo dice que si alguien presenta otro evangelio, que sea maldito. Entonces no hay 4 evangelios, hay uno, visto desde 4 perspectivas. Precisamente por eso, si ustedes ponen atención en los títulos de los libros, dice el Santo Evangelio según Mateo, y en otro dice el Santo Evangelio según San Marcos. O sea, el Evangelio es uno, visto desde 4 perspectivas diferentes. Y el día de hoy vamos a ver estas buenas noticias, las buenas noticias de salvación, y esto es lo que el día de hoy estamos celebrando, las buenas noticias de salvación.
Y Juan nos da una perspectiva más celestial. Mateo, Lucas y Marcos nos dan una perspectiva más humana, más terrenal, pero Juan nos da la perspectiva más celestial. Y nos dice la Escritura, y comienza el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo. En aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, había mucho auge filosófico, al día de hoy también. Y entonces, para los griegos, la palabra logos, recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Esta porción fue escrita en griego. Y entonces, en el original dice logos. Los filósofos de aquel tiempo sabían que había un creador, que había una creación, y para los filósofos de aquel tiempo había una energía, una fuerza vital, la fuerza, ¿verdad? La cuestión de la fuerza no es algo nuevo, que la fuerza te acompañe. Eso es de antaño, esa idea de la fuerza tiene 2000 años y más. Entonces, para los griegos había una entidad que no era una persona, sino una fuerza. Y entonces los griegos creían en un logos. Precisamente por eso es que Juan comienza el Evangelio desde una perspectiva, en un sentido también filosófica, pero también muy espiritual, presentando al Señor Jesucristo de una manera muy elevada, de una manera espiritual, de una manera hermosa, de una manera celestial. Entonces, para muchas personas a lo largo de la historia, el universo fue creado por alguien, pero para los filósofos no era una persona, sino más bien una fuerza vital. Entonces, lo que Juan nos quiere enseñar a través de este evangelio, que ese logos es una persona. Una persona, alguien real, no es un concepto, no es una idea, sino es una persona. Una persona que existía desde el principio. En el principio existía el Verbo. Y después Juan continúa diciendo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, para el pueblo judío, cuando hablaban de la palabra, porque el verbo también es la palabra del Señor aparecía muchas veces en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, se nos dice un montón de veces la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Isaías, la palabra del Señor vino a Jeremías, la palabra del Señor vino a Amós, la palabra del Señor vino a etcétera. Entonces, para los judíos, la palabra del Señor era una revelación de Dios. Entonces, no se podía saber en aquel tiempo, ni tampoco hoy. No se puede saber nada respecto de Dios si no es que Dios lo revela, lo da a conocer, si no es que Dios lo habla. Yo sé que al día de hoy hay muchas ideas respecto de Dios que son mentira, que son engaño. Son cosas que Dios no ha dicho de sí mismo. Son imaginaciones, ideas de personas, tradiciones que no tienen nada que ver con Dios, ni con su palabra, ni con lo que Él ha revelado a la humanidad. Pero entonces, nuevamente, para el pueblo de Israel, para los judíos, cuando se hablaba de la palabra del Señor, pues era algo que Dios había revelado de sí mismo. Y entonces, ¿quién es este verbo? ¿Quién es la palabra? El mismo capítulo en el versículo 14 nos lo aclara. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, así como en el Antiguo Testamento es el Verbo escrito, la revelación de Dios es escrita, la revelación de Dios es dada por los profetas.
Ahora nosotros tenemos al Verbo encarnado. La palabra de Dios se hace carne. Entonces, la palabra del Señor vino tal cual. Con muchas ocasiones la voluntad de Dios fue expresada a través de los profetas. Entonces, la palabra de Dios es lo que Dios quiere dejar saber a su pueblo. Si tú quieres oír de Dios, lees el Antiguo Testamento y entonces vas a ver que en más de una ocasión se dice, y vino la palabra del Señor, o el Señor le habló a tal persona y le dijo tal cosa. Pero ahora la revelación completa de Dios está en Jesucristo. Jesucristo es la completa revelación de Dios. Es la representación exacta, precisa de la naturaleza de Dios. Precisamente por eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, se nos dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Algo hermoso, entonces Dios habla a través de su Hijo. El Verbo, la palabra de Dios se hace carne, se encarna en la persona de Jesucristo y ahora Dios Padre habla a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces esto es algo sumamente maravilloso. Hace un ratito lo cantábamos. Un misterio, algo sorprendente, maravilloso. El Rey eterno, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios que no tiene ni principio ni fin, el Dios que todo lo sabe, todo lo puede, que está en todo lugar. De pronto entra a la historia humana y se hace un hombre. Este Dios, el Dios que nunca cambia. Me gustaría seguir desarrollando esto. Normalmente llevamos varios días cuando a las personas, a los recién creyentes, a los nuevos creyentes en los años más recientes, me encanta compartirles de esto al principio de nuestro estudio para que conozcan quién es Dios y aprendemos muchas características importantes de Dios. Y dentro de las muchas tenemos o dentro de las principales, que Dios no tiene principio ni fin. Nuevamente, que Dios es eterno, que Dios lo sabe todo, que Dios lo puede todo, que Dios está en todo lugar. Y ahora se vuelve verdaderamente inconcebible, increíble, maravilloso, misterioso. ¿Cómo puede ser que alguien que la Biblia misma nos dice que el cielo mismo ni los cielos de los cielos lo pueden contener, de su tamaño, ahora se hace pequeño? Tamaño humano, tamaño bebé. La Escritura nos dice que Dios no se desgasta, que no sufre desgaste, que toda la creación se desgasta. También la Biblia nos dice que Dios no cambia, pero ahora cuando el Señor Jesucristo, cuando Jesucristo se hace hombre, cambia. Dios no tiene que mejorarse, no necesita un upgrade, una actualización, la versión 1.1 y la 1.2. Dios es siempre el mismo, pero ahora cuando el Señor Jesucristo entra a la escena humana, cambia cada día. Porque la Escritura nos dice que Él al hacerse niño se hace niño y entonces comienza en un vientre, se vuelve un niño y la Escritura nos dice en Lucas 4 que Él crece en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces Él va creciendo. Pero Dios, el Dios eterno, no crece, no se hace ni más grande ni más chiquito, no cambia. Y entonces aquí cuando el Hijo de Dios se hace hombre, se vuelve una cosa tremenda. Y entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios se quiere revelar a los seres humanos no como una imaginación, no como un fantasma, sino como alguien real, como alguien vivo.
Ahora no estoy diciendo que el Dios verdadero era antes una imaginación, sino simplemente que Él ahora decide en un tiempo señalado y determinado convertirse en hacerse un hombre, hacerse pequeñito, y entonces Él fue carne y habitó entre nosotros. Esto se nos menciona en muchas ocasiones en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento y por supuesto también en el Antiguo hay muchas profecías respecto de esto, pero encontramos en Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Algo maravilloso, algo increíble. Se rebajó, se hizo muy, muy pequeño. De acuerdo con la Escritura, nosotros los seres humanos somos inferiores a los ángeles. Los ángeles son inferiores a Dios, entonces Dios bajó muchos escalones hacia abajo para convertirse en hombre y voluntariamente el Señor Jesucristo se rebajó. Él tuvo la voluntad, Él aceptó el mandamiento de Dios el Padre cuando Dios el Padre le dijo, tú vas a ir a salvar a nuestra creación. El Señor Jesús por eso dice, por eso me ama el Padre, porque le obedezco. Y ahí tenemos al Señor Jesús siendo un hijo obediente y haciéndose un ser humano. Entonces, esto es algo maravilloso, que Dios se hace hombre. Esta es la maravilla de la Navidad. En realidad la Navidad no solamente se trata de becerritos, no solamente la Navidad se trata de unos pastores. No, la Navidad es todo esto, es todo este gran misterio de que el Dios grande, el gran yo soy, el Dios poderoso se hace un hombre, se humilla, se hace un ser humano. Y en la misma carta a los Hebreos también nos dice, en el capítulo 2, empezando del versículo 14, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Y tú podrías decir, bueno, pero yo no soy israelita, ni soy del Medio Oriente. La Escritura dice que nosotros somos hijos de Abraham si obedecemos a Dios nuestro Padre, eso lo dijo el Señor Jesucristo. El que sea obediente a Dios Padre se convierte en hijo de Abraham. El que tiene la fe en Jesucristo se convierte en hijo de Abraham. Como se dan cuenta en estos pasajes podría yo hablar mucho, pero la parte que el día de hoy nos interesa es que Él vino a librarnos a todos aquellos que estábamos temerosos de la muerte. Hay muchas personas que al día de hoy siguen con temor a la muerte. Algo que les he dicho reiterativamente es que un buen cristiano siempre tiene que estar preparado para dos cosas. Número 1, para hablar de Dios y número 2, para morir. Si no estás listo para morir, eres un mal cristiano. No tienes fe. Tienes que estar listo para morir cada día. No debes tener temor a la muerte, porque la Biblia nos dice que la muerte es un enemigo vencido, derrotado. Más adelante vamos a retomar este tema. Y hay muchas personas que al día de hoy siguen esclavas por temor a la muerte y se muerden las uñas por temor a la muerte y no quieren ni salir de su casa por temor a la muerte y no quieren venir a la iglesia por temor a la muerte, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos nuestro cubrebocas, nos lavamos las manos, gel antibacterial, nos tomamos la temperatura y vámonos a la iglesia. Pero muchos al día de hoy siguen esclavizados. ¿A qué? Al temor a la muerte. Ahí no me subo a
aquí a la chombi por temor a la muerte, y no me voy al metro por temor a la muerte, y no me voy al trabajo por temor a la muerte, y se paralizan y son unos esclavos. Viven en esclavitud. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. Piensa, ¿sigues viviendo esclavo de la muerte? ¿Tienes miedo a morir? Si todavía tienes temor para morir, si amas más tu vida, dice el Señor Jesucristo, el que ama mucho su vida la perderá. Amas mucho tu vida, la vas a perder. Pero el que no tiene temor a la muerte por causa de mí, ese tendrá vida eterna. Y entonces, la parte importante del día de hoy para nosotros es que Jesucristo se hizo hombre, se hizo de carne y hueso. Jesucristo compartió nuestra naturaleza humana. Entonces Jesucristo se hizo completamente hombre. Y eso es algo muy hermoso. La Escritura nos dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El Señor nos dice a través de su palabra que en tu vida y en la mía no habrá ninguna tentación que no sea sobrehumana, o bien ninguna tentación que no podamos soportar o superar. Ay, es que esta tentación es muy grande o es muy fuerte. No, te gusta, por eso te metes a eso. No es que no puedas, es que no quieres. A lo mejor no quieres dejar de beber, pero sí puedes. No quieres dejar la pornografía, pero sí puedes. No quieres dejar de decir groserías, pero sí puedes. Simplemente no has tomado la decisión de dejar de hacer lo malo. Te gusta. Te has encariñado y has abrazado mucho tu pecado. Y en vez de abrazar a Dios, abrazas a tu pecado. Entonces el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces Él nos da un ejemplo de que estando en esta carne y en este mundo tan sucio y tan lleno de pecado, es posible vivir sin pecar. Él es nuestro ejemplo. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos dice que Él es misericordioso. Él nos comprende. Él comprende la dificultad que es ser humano en este mundo caído. Entonces tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia para hallar la ayuda que necesitas en el momento oportuno, nos dice la Escritura. Y entonces Él es un sumo sacerdote. Y cuando estuvimos estudiando aquí la epístola a los hebreos hace algún tiempo, les comenté que cualquier persona que se haga llamar sumo sacerdote, sumo pontífice, es un usurpador. Nadie en esta tierra puede ser llamado sumo pontífice. Sí, ya sé que en la iglesia de allá enfrente así le dicen a su jefe, ¿no? El sumo pontífice. Él es un usurpador, porque el único sumo pontífice es Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios verdadero. ¿Eso quién lo dice? Dios. ¿A través de quién? De la Biblia. No hay otro sumo pontífice. No hay otro sumo sacerdote más que Jesucristo. Cualquiera que se haga llamar así es un mentiroso y engaña a muchos. Lamentablemente, en nuestro país y en el mundo muchos viven engañados. Por eso el Señor Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres. Pero en fin, estamos hablando de que el Señor Jesucristo se hizo hombre para ser un sumo sacerdote. ¿Y qué trabajo tiene un sacerdote? Hay principalmente 3 trabajos de un sumo sacerdote. Número 1, ofrecer sacrificios a Dios. El Señor Jesucristo ya ofreció un sacrificio. El sacrificio fue Él mismo. Segunda labor principal de un sacerdote es ser un intermediario entre Dios y los hombres. Tú no tienes que ir ante ningún ser humano para decirle, oiga, padrecito, me venga a confesar. No. Tú no necesitas a un intermediario más que a Jesucristo. Él es tu intermediario con Dios el Padre. Si necesitas un abogado, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el Santo.
Nuestro abogado no puede ser ni Juan, ni Pedro, ni Judas, ni María. Nuestro abogado es Jesús. Abogado tenemos delante de Dios. A Jesucristo y también al Espíritu Santo que intercede por nosotros, con palabras que no pueden ser expresadas con lenguaje humano. Ahí tenemos a nuestro abogado Jesucristo y a nuestro abogado el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de Jesucristo en este momento, Él es nuestro sumo sacerdote. Y al día de hoy, ¿qué sacrificio se necesita? Ninguno, porque el sacrificio fue hecho. ¿Intermediario necesitamos? Claro que sí. A Jesucristo, que es el camino al Padre. ¿Y a quién más necesitamos? A nadie. Y entonces Jesucristo se hizo hombre. Y la Escritura también nos dice, a través de la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Entonces Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Jesucristo no es la mitad Dios y la mitad hombre, sino que es totalmente Dios y totalmente hombre. Cuando ustedes se den la oportunidad de leer todo el Evangelio según San Juan, se van a dar cuenta que a través de este Evangelio se nos presenta una y otra vez a Jesucristo hecho 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, cualquier persona que ataque que Jesucristo es Dios es un hereje. Y cualquier persona que ataque que Jesucristo es hombre es un hereje. Jesucristo es totalmente Dios, Jesucristo es totalmente hombre. Es una herejía decir que Jesucristo no es Dios. Hay sectas cuyo nombre quisiera decir que no voy a mencionar, pero sí lo voy a mencionar, porque deshonran a Dios. Ahí tienes a los mormones, a los testigos de Jehová, que no aceptan a Jesucristo como Dios. Terrible. Y tenemos a otras sectas, ¿verdad? Como los del séptimo día y etcétera, que no aceptan, o los testigos de Jehová que no aceptan que el Espíritu Santo es Dios. Son unos herejes. Porque eso está en la Biblia. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, Hijo único de Dios. Y estamos aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio ya existía el Verbo. En el principio, ¿qué principio? ¿Principio de qué? Esto nos remonta a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Este es el principio de qué? De la historia de la humanidad. En el principio de la historia de este mundo. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Dios estaba antes de la creación. Pero no solamente Dios el Padre, sino también el Verbo. Porque ¿qué es lo que leímos hace un momento? Que en el principio el Verbo estaba con Dios. En el principio ya existía el Verbo. Entonces, Jesucristo existe antes de la creación. Jesucristo es anterior a la creación. Entonces, cuando nosotros estudiamos a detalle, en alguna ocasión, si a alguno le interesa, puede retomar esta clase o la tomamos desde el cero. Dios creó el espacio, Dios creó la materia y Dios creó el tiempo. La Escritura nos dice también en Génesis capítulo 1 que los días, los meses, los años fueron creados por Dios. Que los días fueron creados para servirnos a nosotros los seres humanos como referencia para meses, años, etcétera. Entonces, Dios creó el tiempo, el inventor del tiempo es Dios. Por lo tanto, ya que Dios creó materia, espacio y tiempo, Dios no depende de ninguna de las leyes físicas. Él está por encima de todas las leyes físicas, ya que Dios no es un ente físico, sino más bien Dios es espíritu. La misma Biblia nos dice, Dios es espíritu. Dios no depende de ninguna ley física. Él es antes de la creación, Él es antes de todo. Y entonces, el Señor Jesucristo, el Verbo, es anterior a todo. Dios creó todo.
Dios creó los cielos y la tierra, pero no solo Dios el Padre, sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente, eso lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, Dios le dice a Moisés que vaya con su pueblo para rescatarlos de la esclavitud. Y entonces, en esta charla entre Dios y Moisés, en el capítulo 3, empezando en el versículo 13, nos dice la Escritura: pero Moisés insistió: supongamos que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Todopoderoso? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. De manera repetida en el Evangelio según Juan, el Señor Jesucristo dice: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy, yo soy. Inclusive en algún momento delante de los judíos, el Señor Jesucristo les dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Él es antes que Abraham. En un momento debo retomar esta idea, si no se me va la onda, pero ahí me recuerdan si se me va. Entonces, no hubo un solo momento en el que el Señor Jesucristo no existiera. Él ha existido desde siempre. Jesucristo es eterno. Continuamos en Juan capítulo 1 y dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Entonces, en el principio ya era, en el principio era Dios. Entonces, Jesucristo está desde el principio y antes del principio. Jesucristo ha existido eternamente. Entonces, esto nos deja saber que Jesucristo es eterno. Que Jesucristo es eterno. Que no solamente Jesucristo existió o coexistió con Dios el Padre. Y esto es algo súper importante. La coexistencia entre Jesucristo y Dios el Padre. Entonces, Jesucristo es antes de la creación. Jesucristo ha coexistido con el Padre eternamente. Eso es bien importante. Y esto también nos deja saber algo importante, que no solamente que existió junto con Él, sino que no es la misma persona. Son personas diferentes. Cuando el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, se fue a bautizar, y Él se bautizó no porque fuera pecador, sino para darnos un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Si al día de hoy tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, pero no te has bautizado, estás en desobediencia, porque el bautismo es un paso de obediencia. Y no es que te lleven tus papás cargando, es que vayas por tu propio pie, así como lo hizo el Señor Jesucristo en obediencia a Dios el Padre, y que aceptes que hay un Dios, un Creador, y que tú eres su creación y que eres pecador. Jesucristo se bautizó no porque fuera pecador, sino para darnos ejemplo de obediencia. Y entonces, eso lo encontramos, ese relato de cuando el Señor Jesucristo fue ahí al Jordán a bautizarse, en los evangelios. Y nos dice los evangelios, bueno, el evangelio, perdón, según las diferentes versiones, que el Señor Jesucristo fue ahí a Jordán y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nos dice también la Escritura que el Espíritu Santo se posó, se quedó sobre él en forma de paloma. La Escritura no nos dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino que
en forma, tomó forma de paloma y se quedó ahí sobre Jesucristo. Y ahora para aquellos que niegan la existencia de tres personas como un Dios, por ejemplo, esa es una barbaridad que dicen los, ¿cómo se llaman esos cuates? Los mormones. Dicen que Dios a veces toma forma de hombre y a veces toma forma de espíritu, pero que es una misma persona. Si fuera así, entonces la Biblia diría, se oyó una voz del cielo que dijo, me he hecho hombre, escúchenme. Pero él no dijo, yo soy y ya me hice hombre. Él dijo, este es mi hijo. Entonces eso quiere decir que no es la misma persona, es una persona distinta. Entonces aquí tenemos un concepto súper importante, que el Hijo no es el Padre, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre, que son tres personas diferentes, un mismo Dios. Hace un momentito alabábamos a Dios porque Él es Dios en tres personas. Tres personas distintas, un solo Dios. Y ahora brevemente también respecto de esta tercera persona que es Dios, la Escritura nos dice en Génesis capítulo 1, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces la Trinidad entera está involucrada en la creación del universo, de la tierra. Sí, es verdad, Dios Padre es el creador, pero también Jesucristo y también el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, Jesucristo hizo el universo junto con el Padre. Entonces es bien importante entender eso, que Jesucristo es Dios. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 nos dice, después de que Jesús dijo esto, estaba platicando ahí con varias personas, con sus discípulos, y se acercaba el tiempo de su crucifixión. Les dijo varias cosas que iban a suceder en el futuro y después volteó la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que me has dado. La vida eterna se logra a través de la fe en Jesucristo, solo por la fe. Pero continuando el mismo capítulo 17 nos dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muchas personas piensan que la vida eterna comienza en el momento de que una persona se muere, lo cual es contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que la vida eterna comienza en el momento que una persona conoce a Dios y lo acepta como Dios. La vida eterna no es cuando tu cuerpo se separa de tu alma. La vida eterna comienza en este mundo, en el momento que tú aceptas a Dios como tu Dios, como tu único Dios, y a Cristo como tu Salvador. Porque ¿quién es el que nos da la vida eterna? Jesús, aquí lo dice. ¿Quién le ha dado esa autoridad? Dios el Padre. Dios el Padre le ha dado a Jesús la autoridad para conceder vida eterna. Entonces la vida eterna se obtiene a través de la aceptación de Jesucristo, de la persona de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La Escritura nos dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Si quieres tener a Dios el Padre, obligatoriamente quieres tener al Hijo. Y continuamos en el versículo 4, yo te he glorificado, yo te he dado a conocer a las personas de la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
Entonces el Señor Jesucristo ha tenido la gloria junto con el Padre aún antes de que el mundo existiera. Allá enfrente tienen un credo y ese credo me encanta. Que dice que Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Entonces Jesucristo no es creado. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, iba cada 8 días, ¿verdad? Pues cómo no me la voy a saber. Por supuesto. Eso es lo que van y repiten como pericos cada 8 días, pero que no entienden. Yo también lo hacía. Y entonces, ¿por qué de pronto vienen y dicen que creen en un solo Dios y después se arrodillan ante alguien que no es Dios? Pues qué contradicción. Entonces, ¿en quién crees? ¿En un Dios? ¿O en toda la corte celestial? Él existió antes que toda la creación. Y seguimos en Juan capítulo 1. Por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. Ya casi me acaba el tiempo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Entonces el Señor Jesucristo es antes que toda la creación. Toda la creación llegó a existir por medio de Cristo. Jesús existe antes de la creación, existe o coexiste con el Padre y Jesús existe por sí mismo. Es autónomo, es independiente de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo creo que ya no va a dar tiempo de esto. No. Ahí le pausamos. Si quieren seguir viendo esto, acompáñenos en el siguiente turno, allí desde su casa, desde su teléfono. Y entonces, ¿cuál es la maravilla de la Navidad? Esa es la maravilla de la Navidad. Que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador de todo lo visible y lo invisible, se hizo hombre. Se hizo hombre. Y entonces Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él, el Señor Jesucristo. Ya sé que ya hablé un montón de cosas, pero vamos a repasar brevemente. Jesucristo es el Verbo, es la palabra de Dios, es Dios encarnado. Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Normalmente cuando enseño esta parte les digo que una manera bien sencilla de entender esta parte de la Escritura, es decir, en el principio ya existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y esta es la gran maravilla, la maravilla de que el Señor Jesús se rebajó voluntariamente para tomar la forma de un siervo y se hizo semejante a nosotros los seres humanos. Esa es la maravilla, la gran maravilla de la Navidad. Ese es un misterio que es bien difícil de entender, pero que nosotros, aun cuando no lo entendemos, lo aceptamos y lo creemos. Dios mismo lo dice y Dios mismo da testimonio de Jesucristo al decir: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Y posteriormente dice: este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Por lo tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y nosotros creemos y aceptamos que Jesucristo es Dios, es Hijo único de Dios, que todas las cosas han sido creadas por Él,
Y le damos muchas gracias al Señor en esta noche porque a pesar de ser Dios, estuvo dispuesto a dar su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Si al día de hoy tú que estás en casa no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te invito a que lo hagas. Si tú ya lo aceptaste, pero todavía sigues sin dar el paso de obediencia del bautismo, te invito a que lo hagas. Y te invito a que conozcas un poquito más, que atiendas alguno de nuestros estudios, que te pongas en contacto con nosotros para que conozcas a Dios y para que verdaderamente vivas la Navidad, para que Cristo nazca en ti y viva en ti, ya que Dios no vive en todos, sino solo en los creyentes. Vamos a orar. Amadísimo Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día en el cual nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de abrir los ojos a la gran maravilla de la Navidad, al gran misterio que fue revelado en su tiempo, que muchos no entendieron, pero que por tu misericordia y por tu gracia, por aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por ti, al día de hoy tenemos en nuestras manos una Biblia. Al día de hoy tenemos en las manos tu palabra, por medio de la cual te conocemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios Trino, en esta tarde y te damos gracias por la salvación que encontramos en Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén.